Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Capítulo 14, versículo 8 al 10. Y este tema se llama Atrévete a cruzar el Mar Rojo. Atrévete a cruzar el Mar Rojo. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 8 al versículo 10. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Belsafón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, mi Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes hoy, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Que lo que escuchemos, Señor, lo guardemos en nuestro corazón, pero también que lo podamos poner en práctica. En esta hora, Padre, en esta hora te pedimos perdón. Nos ponemos a cuentas. Te pedimos que nos purifiques, que nos limpies, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo quien nos redarguye, que nos ministre. Enséñanos a caminar en rectitud, a caminar por tus caminos, Señor. A aprender a perdonar, a aprender a pedir perdón. Y en esta hora, Señor, reprendemos al diablo y a sus demonios en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Tú tienes la autoridad sobre tu pueblo. En esta hora, Padre Celestial, declaramos victoria. Y que seas tú, mi Dios, en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. En Éxodo, capítulo 14, se encuentra una historia de una gran victoria, de una salida con victoria. Pero haciéndolo referente a hoy en día, ¿cuántas batallas estamos pasando? ¿Cuántas batallas estamos teniendo en nuestras vidas que nos oprimen, que nos tienen en esclavitud? Y yo creo que te vas a identificar conmigo, pero cada quien tiene una lucha diferente. Cada quien tiene una lucha en cual nosotros estamos luchando del diario. Lavamos nuestras ropas espirituales, tratamos de mejorar, tratamos de dejar cosas que nos perjudican o que nos hacen sentir mal, y tratamos de libertarnos para hacer lo mejor, para hacer lo correcto, para dar lo mejor como personas, como cristianos. Tratamos de dar lo mejor para Dios, agradar para el Señor. Y no es un relato menor si pensamos que todos nosotros como personas, como grupo o iglesia, enfrentamos enemigos que nos atacan. Enfrentamos dificultades que nos desestabilizan. Algún miedo, algo que nos hace batallar en el camino. Y quiero hablar de un punto muy importante, y está entre el verso 1 al verso 9, y dice así: una vez libres el enemigo, una vez libertado el pueblo de Israel, el enemigo vuelve a atacar con lo mejor que tiene,
vuelve a atacar con lo mejor. Nuestra liberación en Cristo nos puede liberar de derrotas, pero no de ataques. Cada egipcio representa un enemigo que antes nos dominaba y que vuelve a atacar la pereza, la falta de perdón, la indiferencia por el prójimo, la falta de objetivos, el temor, la ansiedad, el estrés, el orgullo, tantas cosas que nos pueden golpear, que hay detrás de nuestra vida personal y nuestra vida ministerial. Y dice un texto ahí en Gálatas 5:1: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Quiere decir que tienes que mantenerte firme, porque somos libres. Pero no quiere decir que ya no nos van a atacar, que el enemigo ya no nos va a atacar. Al contrario, tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Quiere decir que tenemos que mantenernos firmes en el camino donde vamos, las cosas que estamos haciendo para el Señor. No nos desviemos para ningún lado. No se trata de que seamos perfectos, como dicen blancas palomitas. Se trata de ir mejorando, de reconocer que nos equivocamos, pero que el del diario nos consagramos para el Señor y que seguimos buscando de su amor, de su perdón, de su misericordia. Muchas veces las personas no entienden esto. Piensan que el venir a la iglesia es ser perfectos. Muchas de las veces escuchaba decir que decían: no, hay pura persona que es doble cara. No se trata de ser doble cara. Se trata de reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, reconocer que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos de nuestro Señor Jesús, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y esto nos puede llevar a pensar, como en el verso 10 al 12, que al final antes estábamos mejor. Y quiero hablar de un segundo punto, y lo dice ahí del 10 al 12. Dice que antes estábamos mejor en la esclavitud. El pueblo de Israel llegó el momento en pensar que estaban mejor en la esclavitud, porque se sintieron aprisionados, se sintieron perseguidos. Y empezaron a decir: no, estábamos mejor antes. Ahora estamos acá en el desierto. Estamos siendo perseguidos, a punto de morir. Pero ¿quién no ha pensado en abandonar o tirar la toalla? ¿Quién no ha pensado en alejarse del Señor? Llega un momento en que a lo mejor tú puedes pensar, el enemigo te puede atacar, te puede susurrar al oído y decirte: retírate, ya no vas a poder. Y eso es la parte de lo que muchos pasan. Por eso dice: Dios llevó al apóstol Pablo al límite de su resistencia para finalmente decirle: bástate en mi gracia. Dice el Señor: lo que Dios tiene para nosotros debemos buscarlo en el presente y el futuro. Por más que el pasado quiera enfrentarse en nuestro presente, porque muchas de las veces el enemigo va a sacar tu pasado. Pero no vivimos del pasado, vivimos de nuestro Señor Jesús. Por eso dice ahí en 2 Corintios 2:19: y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas de las veces nos vamos a sentir en situaciones difíciles, nos vamos a sentir en que no vamos a poder, como el apóstol Pablo. Llegó un momento en que se sintió en ese tipo de situación, pero el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Y quiero hablar de un tercer punto, no voy a tardar mucho. Y habla en el verso 13, dice: no tengan miedo, sigan firme, Dios hará. Allí Moisés habla al pueblo
al pueblo que estaba frustrado, que estaba con miedo. Y Él le dice, no tengan miedo, sigan firme, que Dios va a obrar en nuestras vidas. Y vamos a leer el verso 13 que dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Señor ya había ahí dado la promesa de que ellos iban a salir victoriosos. Y aunque el enemigo venga persiguiéndolos, el Señor va a estar ahí. El Señor va a mostrar su poder. El Señor va a defendernos. Dice que el Señor está con los que le temen, que Dios nos protege, Dios nos cuida, y que nadie nos va a arrebatar de su mano, porque estamos dentro de su redil. Un punto muy importante, dice, el enemigo viene detrás y por delante está el mar y su inmensidad. Es esta inmensidad que Dios mostrará su poder. Dice, nunca más los veréis, en el verso 13. Y sabemos que, dice, ¿sabes cuántos años el enemigo dominó? ¿Por cuántos años estuvo el pueblo esclavizado? Que fueron como alrededor de 400 años. Fueron muchos años los que estuvo el pueblo de Israel en esclavitud. Pero, ¿desde cuánto tiempo podemos identificarnos nosotros? ¿De cuánto tiempo estamos luchando con esa lucha? ¿En cuánto tiempo nos hemos llevado para salir de esa lucha, de esa batalla? ¿O que estamos todavía pasando por dificultades? Pueden pasar años, pueden pasar días, pueden pasar meses. Y nosotros como cristianos tenemos que examinarnos en qué estamos mal, en qué estamos haciendo mal, qué es lo que estamos batallando, cuáles son las áreas de nuestras vidas en las que nosotros estamos fallando al Señor. Y podemos llevar tiempo en esas áreas. Cada quien conoce su vida, cada quien conoce en la vida en la que estamos viviendo, en nuestra vida personal, cuáles son nuestras luchas. Pero ¿cuánto tiempo te va a tomar? ¿Cuánto tiempo vamos a ser valientes para cruzar ese mar rojo? Porque muchas de las veces no queremos salir de ahí. Muchas de las veces queremos seguir permaneciendo en esa piedra que nos tumba, que nos derrumba, que nos hace retroceder. Y podemos llegar a decir qué bonito se siente caer, pero podemos estar mal. Porque para Dios tenemos que dar lo mejor. Porque para Dios tenemos que estar consagrados. Porque para Dios tenemos que ir mejorando. Tenemos que luchar y salir en victoria. Tenemos que cruzar ese mar rojo y enfrentar a nuestro enemigo y declarar victoria. Tenemos que salir de ese mar y seguir adelante. Y quiero hablar de un cuarto punto. Y Dios se gloriará, o Dios se glorifica en la derrota de nuestros enemigos. Dios se va a glorificar en la derrota de nuestros enemigos. Éxodo 14, 17 al 18 dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahí el Señor ya estaba respondiendo. Ahí el Señor ya estaba obrando. Que Él iba a responder, que iba a defender a su pueblo. Y es que cuando estamos con el Señor, podemos decir que somos más que vencedores. Cuando estamos con el Señor, podemos decir: ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios es con nosotros. Y más que nada, tanto en la gente adulta, tanto en los jóvenes, hay muchas luchas. Los jóvenes son muy hiperactivos, quieren salir, quieren distraerse, quieren conocer. Pero muchas de las veces tenemos que aprender como jóvenes
a controlar nuestros sentimientos, a controlar nuestros impulsos, porque muchas veces nos dejamos llevar. Y ahí es cuando empezamos a cometer errores, a tomar decisiones incorrectas. Pero antes de cometer estas decisiones o de hacer alguna decisión, tenemos que ponernos a pensar, ¿será de Dios esta decisión? ¿O será que Dios me lleva por aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, clamar al Señor. El pueblo de Israel clamó al Señor. Tenemos que clamarle y decirle: Señor, enséñame a tomar la decisión correcta. ¿Qué es lo que debo hacer? Guíame por el camino correcto, a llevar una decisión correcta, a caminar por donde tú me quieres llevar, Señor, a ser valiente. Y aunque pasen dificultades, aunque pasen luchas, dice un texto muy bonito aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, los que buscamos del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Dice en Josué 1:5 también: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así como estuvo con Moisés, el Señor también va a estar con nosotros. Así como el Señor estuvo con Jacob, con Abraham, así va a estar con nosotros. No tengamos miedo a lo que viene. El Señor ahí va a estar y nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a levantar. Si estamos caídos, ahí va a estar el Señor con su mano extendida para levantarnos y seguir caminando y seguir peleando la batalla, porque Cristo nos va a dar la batalla y nos va a dar la victoria. Pero Dios pelea tus batallas. Ese es otro punto muy importante. Dios peleará tus batallas. En el versículo 25 de Éxodo dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: ayúdanos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahí empezaron a ver cómo el Señor estaba peleando por el pueblo de Israel. Dios tiene las estrategias de nuestras peleas. Dios levanta murallas a nuestro alrededor para que nada malo nos suceda. Pero necesitamos ser dirigidos por la presencia de Dios. Necesitamos dejar guiarnos por Dios para que el Señor pelee nuestras batallas, para que el Señor levante murallas alrededor de nosotros y que el enemigo no pueda hacernos frente, porque Cristo pelea por nosotros. Y algo muy importante: Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Estuvieron muchos años en esclavitud. Estuvieron demasiado tiempo en esclavitud. Pero nosotros hoy en día podemos estar en ese tipo de situación, ya sea de enfermedad, ya sea de estrés, ya sea de soledad, de tristeza, de cualquier tipo de situación en la que tú te puedas encontrar. Hoy te quiero decir que Dios nos va a dar la victoria. El Señor nos va a dar la victoria, pero es necesario que clamemos, es necesario que busquemos más del Señor, es necesario que en nuestros tiempos libres, en nuestros ratos, nos pongamos a leer la palabra, nos pongamos a cantar, nos pongamos a orar, nos pongamos a adorar al Señor. En vez de estar haciendo otras cosas, necesitamos buscar más de Dios, porque el tiempo se acerca. Y si vemos a nuestro alrededor, podemos ver tantas cosas que están pasando, que se están cumpliendo en lo que dice la palabra de Dios. Esto ya estaba profetizado, esto ya estaba en la Biblia. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Necesitamos estar preparados para lo que viene. Y lo que viene es el regreso de Cristo Jesús. Él viene por una iglesia santa, una iglesia que se consagra, una iglesia que vive en santidad, que lucha del diario para ser mejor. Y Cristo pronto viene. No retarda su promesa, como dice su palabra.
y tenemos que estar preparados porque Cristo pronto viene. Quiero hablar de un último punto muy importante, y es que el Señor jamás te va a dejar. El Señor te va a dar la victoria. Dice ahí en Éxodo 14, en el 16 al 28, dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Recordemos que cuando pasó el pueblo, el mar se abrió. Dice que el mar se alzó, se hicieron dos paredes, y en medio iba el pueblo de Israel escapando. Y atrás de ellos venía el faraón y todo su ejército. Pero dice en el 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que habría entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Murieron todos ahí ahogados. Pero ¿quién peleó esa batalla? No más que Dios. Dios peleó la batalla. Y hoy en este día te puedo decir, no estás solo. No te encuentras solo. En la lucha que tú estás, no te encuentras solo. Dios va a pelear por ti. Dios te va a dar la victoria. Así como le dio la victoria al pueblo de Israel, así también a ti te va a dar la victoria. A ti también te va a dar la victoria. Y hoy en esta hora quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar todos unidos. Yo sé que hoy en día muchos estamos pasando por dificultades, por situaciones difíciles. Hoy en estos tiempos hay tanto, hay mucha tristeza, hay mucha soledad, hay mucha situación también de economía. Falta fortaleza, falta oración. Pero hoy estamos aquí para clamar al Señor. Yo quiero que todos estemos orando unidos, declarando victoria, y que el Señor está con nosotros, de que el Señor va a pelear nuestras batallas, de que no nos va a dejar, no nos va a dejar.